Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. De nuevo con ustedes, bienvenidos a Graneros de José. Y hoy es día 30, viernes, terminando semana, laboral al menos, terminando mes. Y hoy, antes de nada, quería hacerles una petición, decirles que el lunes, Dios mediante, me estarán haciendo una intervención quirúrgica en la vejiga. Y bueno, me dijeron que seguramente tendría que estar después ingresado de 2 a 4 días, dependiendo de cómo estuviera la cosa, lógicamente. Así que es para pedirles a ustedes que si el Señor les guía a orar por nosotros, por esa operación, pues se lo agradeceríamos mucho. Bien, dicho esto, hoy vamos a continuar con el libro de las leyes de la segunda venida, el capítulo 12, que se titula La señal de Jonás, y que es, yo creo, que el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de lo que es la salvación de todos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor salvó a toda la ciudad de Nínive, y si lo hizo con Nínive, pues lo puede hacer con todos nosotros, ¿no? En este tiempo de ahora. Y bien, es un tipo que vamos a estudiar aquí, es un capítulo algo menos largo que estos otros de las leyes de la segunda venida. Así que vamos con él. Bien, hemos estudiado las dos palomas y los dos machos cabríos, cómo se relacionan y cómo se relacionan con las dos obras de Cristo. Las palomas representan la limpieza de la lepra y los chivos nos muestran la purificación del santuario. La mortalidad o naturaleza de muerte en los leprosos espirituales que necesitan ser limpios, y nosotros, además, pues somos el santuario, el templo del Espíritu Santo. Hemos mostrado cómo Judá y José se aplican a las dos obras de Cristo y la evolución de los acontecimientos que hoy nos ocupan. En esta última sección de nuestro estudio vamos a ver cómo el libro de Jonás demuestra claramente estos tipos y sombras. La historia de Jonás se cierra con una imagen conmovedora que nos anima a examinar nuestras actitudes del corazón con relación a los que se arrepienten. Cuando los escribas y fariseos en Mateo 12 pidieron una señal, Jesús dijo que ninguna se les daría sino la señal del profeta Jonás. El nombre de Jonás significa paloma y manifiesta con claridad las dos palomas de Levítico 14. La señal de Jonás, la paloma, viene en dos partes y se relacionan directamente con todas las señales que hemos estudiado hasta ahora. Primera convocatoria de Jonás a predicar, o primer llamado. Jonás no estaba exactamente muy emocionado con la idea cuando Dios le mandó a predicar a Nínive. Algunos incluso lo han llamado el profeta renuente. Vamos a poner llamado en vez de convocatoria. Dios le dijo a Jonás que fuera al norte y al este, y se fue al oeste, en dirección contraria, ¿no? Como quien dice, hacia Tarsis, probablemente España, dice. Sí, seguramente digo yo España, porque Tarsis estaba aquí en Huelva, en España. Al desobedecer a Dios, Jonás entró en un patrón profético que manifiesta la primera obra de Cristo. Mientras estuvo Jonás en su barco de escape, una tempestad azotó el mar con gran violencia. Los marineros, asustados en el barco, echaron suertes con Jonás. Jonás 1:7, para ver quién era el culpable de los problemas. Y la suerte cayó sobre Jonás.
Esto nos recuerda el echar suertes para elegir el cabeza de turco, así como echar suertes a favor de las vestiduras de Jesús en la crucifixión. En cualquier caso, los marineros echaron a Jonás por la borda. Entonces Jonás 1:17 dice: y el Señor designó a un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En Mateo 12 los fariseos le preguntaron a Jesús una señal para probar que él era el Mesías. Él no les dio el tipo de señal que deseaban, sino que les dio una señal profética que no entendieron. Mateo 12 del 38 al 40 dice: entonces algunos de los escribas y fariseos le respondieron diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, y sin embargo no le será dada otra señal sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo marino, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esto identifica claramente a Jonás como un tipo de Cristo en su obra de muerte en la cruz, como el Cordero de la Pascua, pero también hace referencia a Pentecostés, cuando el Espíritu Santo comenzó a morar en nuestra carne. El Espíritu Santo se representa como una paloma. El nombre de Jonás significa paloma. Por tanto, así como Jonás moró en el gran pez, también el Espíritu Santo mora en nuestra carne. Pentecostés es sólo una prenda del Espíritu, un anticipo, ¿verdad?, la cual debe ser completada bajo la fiesta de tabernáculos al final de la edad actual, era o edad actual. Bajo tabernáculos, Pablo dice que todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. 1 Corintios 15, 51 y 52. La palabra griega traducida como momento es átomos, que significa literalmente átomo. En la antigüedad se utilizaba la palabra para indicar la partícula más pequeña en que se podía subdividir la materia. No hace referencia al tiempo, sino a la materia. Pablo usó la palabra para indicar un cambio a nivel atómico en el propio cuerpo material que permita a la gloria de Dios manifestarse, así como en el cuerpo de Jesús después de su así como ocurrió, vamos a poner para que se entienda mejor, ocurrió, en el cuerpo de Jesús después de su resurrección. Incluso antes de su muerte en la cruz, este cambio a nivel atómico se manifestó brevemente durante su transfiguración en el monte Hermón. Ese es el tipo de cuerpo que vamos a tener a la final trompeta, y ese cambio se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. En este caso, el abrir y cerrar de ojos pues sí hace referencia al tiempo, mientras que átomos hace referencia pues al nivel material. En la cita anterior Jesús equipara el vientre del pez con el corazón de la tierra, por lo tanto somos los peces y la tierra, donde la paloma iba a morar. La Iglesia primitiva usaba la señal de los peces para identificar a los cristianos. También, puesto que Adán fue hecho del polvo de la tierra y fue llamado así en referencia a la tierra, Adama significa tierra, por eso él se llamó Adán, de Adama, es claro que el Espíritu Santo mora en hombres de tierra, vasos de barro. Barro es tierra. Después de pasar unos días en el vientre del pez, Jonás fue vomitado en la orilla. Sin duda Jonás había sido emblanquecido, suponemos por los jugos dentro del animal, ¿verdad?, para cuando llegó a la orilla. Su surgimiento del pez representó la resurrección a la final trompeta, y debido a la naturaleza simbólica de su experiencia, es probable que el pez lo vomitara en la fiesta de las trompetas en septiembre de ese año, que es cuando se produce la resurrección, o cuando esperamos la resurrección. La segunda convocatoria, o segundo, vamos a poner segundo llamado de Jonás a predicar. Después de la experiencia de Jonás en el pez, Dios hizo a Jonás
un segundo llamado para predicar a Nínive. Eso es profético de la segunda obra de Cristo y nos da la visión más clara de las Escrituras de la finalidad de la segunda venida de Cristo. Jonás 3:1 y 2 dice: Ahora la palabra de Yahvé vino a Jonás por segunda vez diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el anuncio que yo te voy a decir. Esta fase del ministerio de Jonás representa la segunda obra de Cristo, con la que la gran comisión se habrá completado y todas las naciones estarán bajo el imperio de Jesucristo. Esta segunda obra se debe hacer bajo la unción de la fiesta de tabernáculos, en cuyo momento se transfigurarán los vencedores, poniéndose sus vestiduras blancas, el lino, ¿verdad?, que representan la justicia de los santos. Cuando Jonás se volvió blanco, estaba prefigurando la transfiguración que iba a tener lugar en el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Jonás fue uno de los pocos profetas exitosos de la historia, así que si usted tiene un llamado profético y no le hacen caso, no se preocupe, que es usted de la mayoría, está entre la mayoría de los profetas, o de la gran mayoría, porque como dice aquí, pocos profetas exitosos han existido en la historia, porque era un tipo de Cristo en la capacidad de su segunda obra. Nínive significa ciudad del pescado, y adoraban al dios pez. Sin duda, la experiencia de Jonás hizo que los ninivitas creyeran que él era un profeta enviado por su dios pez. Este es un ejemplo asombroso de la soberanía de Dios, porque si Jonás habría ido a Nínive, hubiera ido a Nínive cuando por primera vez fue llamado para ir, es dudoso que los hombres de Nínive se hubieran arrepentido por su predicación, pero Jonás no fue hasta después de su experiencia con el gran pez lo que les hizo a creer estos que era un enviado de su Dios. Con su apariencia blanqueada no habría podido esconder el hecho de que él había salido del pez. Su reputación le precedía, y los hombres de Nínive se enteraron de que un profeta había sido enviado por su gran dios pez con un mensaje. Todos ellos se arrepintieron, desde el rey hasta el ciudadano más bajo. Cuando Nínive fuera la capital de Asiria, conquistaría y cautivaría a Israel. Asiria simbolizada por el gran pez. Oseas 8, del 8 al 9 dice: Será tragado Israel, presto serán tenidos entre los gentiles como vaso en que no hay contentamiento, porque ellos subieron a Asiria, el asno montés solitario. Efraín con salario alquiló amantes. Asiria representaba al gran pez, Jonás, y representaba a Israel. Representaba al gran pez, Jonás, y Jonás representaba a Israel. Perdón, esto está mal. Al gran pez, y Jonás representaba a Israel. Asiria representaba al gran pez y Jonás representaba a Israel. Como el pez se tragó a Jonás, también Asiria se tragaría a la casa de Israel. Jonás sabía que esto iba a pasar y por eso no quería predicar el evangelio a Asiria. Él no quería que ellos se arrepintieran, porque no quería que Dios tuviera misericordia de esa nación enemiga. Así que tomó un barco a Tarsis y al hacerlo se convirtió en un tipo de Cristo en su primera obra. La reconciliación de todas las naciones, que está prefigurada aquí en Jonás. La segunda parte de la señal de Jonás es profética de lo que ocurrirá después de la resurrección de los muertos en el cumplimiento de la fiesta de las trompetas. El surgimiento de Jonás desde el vientre del pez, es decir, el corazón de la tierra, representa la resurrección de los muertos a la trompeta final. Él salió blanqueado, es decir, transfigurado. Se está representando la recepción de los cuerpos glorificados. Luego fue enviado a predicar el evangelio a Nínive, que representaba a todas las naciones,
incluyendo a los enemigos, entre comillas, de Dios. Cuando el mundo vea la manifestación de los hijos de Dios, se convertirán. Entonces se cumplirá la profecía de Isaías 2:2-4 que dice: y acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán a él. Y muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe acerca de sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque la ley saldrá de Sión y la palabra de Yahvé de Jerusalén. Y él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, lo que está diciendo aquí el doctor Stephen Jones, que lo vamos a ampliar un poquito más adelante, ahí va a haber personas que en este tiempo, cuando se conviertan las naciones, pues no lo van a ver como bien, porque están esperando que Dios sea duro y los juzgue y los castigue, ¿no? Así como quería Jonás, han sido sus enemigos, eran los enemigos de Israel, los que los han esclavizado, todas estas cosas, los que iban a esclavizar, ¿no? Pero esto sería algo así, la actitud de Jonás, como si nosotros ahora, en los tiempos del globalismo, cuando el Señor toque y haga que las naciones se arrepientan y los globalistas se arrepientan y toda esta serie de cosas, pues nosotros nos enojamos con el Señor por haberlos perdonado, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí el doctor Stephen Jones. En la ley se nos dicen los hechos básicos de las dos obras de Cristo. Se nos dice que la primera obra es una obra de muerte, mientras que la segunda es una obra de vida. En la identificación de las dos obras, de las dos palomas, con la purificación de los leprosos durante un periodo de 8 días, nos muestra que la obra no se completará hasta el 8º día de la fiesta de tabernáculos de algún año. La historia de Jonás nos dice el significado práctico de la segunda obra de Cristo. Jonás nos muestra que se trata de una obra de predicación que traerá a todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. El que Jonás predicara la palabra después de su resurrección, entre comillas, nos muestra que esta segunda obra, aunque parcialmente cumplida bajo Pentecostés, no se manifestará plenamente hasta la resurrección de los muertos y el cambio atómico que se producirá en el cumplimiento de tabernáculos. Es el harpazo, que no es un rato en que nos vamos de aquí, sino en que nuestro cuerpo es transformado atómicamente hasta convirtiéndose en un cuerpo de luz, diferente. Y entonces, pues esos vencedores emblanquecidos, ¿no?, entre comillas, con ese cuerpo, pues predicarán y serán escuchados, ¿no?, porque son personas lógicamente con unas características muy especiales y que predicarán la palabra de Dios con un denuedo muy especial. Bien, en Apocalipsis 19, versículos 11 y 13, Jesucristo es representado sobre un caballo blanco y su manto está teñido en sangre. Lo representan como viniendo a hacer su segunda obra de poner todas las naciones bajo su autoridad. Josué el Efraimita nos enseña que seremos guiados a la tierra prometida del reino de Dios por medio de Jesucristo en su calidad de efraimita y no de judaíta. Josué era el hijo de Nun, que significa pez. No hay casualidades en las escrituras, es maravilloso. Jonás fue dado a luz por un pez cuando el pez lo vomitó en la orilla, que fue su día de resurrección a una vida nueva. El mensaje de la segunda obra de Cristo se resume en 2 Corintios 5 del 18 al 20. Ahora todas estas cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuestro ministerio es el de la reconciliación, no el de la condenación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, sin contar a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios, aquí en realidad, en algún otro escrito del lector Cifreñón dice que estas palabras al principio debía ser no reconciliación, sino conciliación, y reconciliación por nuestra parte. Conciliación por parte de Dios, por fue que una conciliación unilateral, Él decidió perdonar y ahora ofrecer ese perdón a los demás. Y entonces cuando lo aceptamos nosotros nos reconciliamos. Cuando Dios envíe a su pueblo a las naciones bajo la unción de tabernáculos, predicarán este mensaje. La Nínive de hoy no será destruida por el reino de Dios, porque los pueblos del mundo se arrepentirán cuando vean el amor de Dios manifestado en sus hijos e hijas. Habrá algunos con una actitud equivocada como Jonás, y estos no estarán satisfechos cuando Dios salve a las naciones. En el 4º capítulo de Jonás encontramos al profeta bastante enojado con Dios por haber salvado Nínive. Esto fue para mostrar una lección muy importante. Algunos cristianos creen tan firmemente que Dios tiene que juzgar a las naciones que van a estar bastante molestos, a las naciones, que van a estar bastante molestos cuando Él haga que se arrepientan para que Él pueda reconciliar el mundo con Él mismo. Algunos se van a molestar de que Dios sea bueno. Y esta actitud tenemos que tener mucho ojo, porque a veces en nuestra carne deseamos venganza. Es cierto, por supuesto, que Dios tiene que juzgar el pecado. Esa es la ley divina. Sin embargo, cuando los pecadores se arrepienten, el juicio que les correspondía es asumido por Jesucristo en la cruz. Es como si nosotros dijéramos, bueno, a mí el Señor me perdonó de mis pecados, muchos o pocos cuando me convertí, ¿no? Depende de la persona. Pero imagínese que, bueno, pues nosotros, otra vez nos dijeran otros que por qué me ha perdonado a mí el Señor o por qué me ha recogido como su hijo. Pues el caso de lo que vamos a ver al final con los babilonios, con los globalistas, pues tenemos que tener esa actitud de que Dios pagó también por sus pecados. Muchos creen que la situación actual se ha ido tan lejos que ni siquiera Dios puede revertirla y tendrá que destruir la tierra. La historia de Jonás parece indicar lo contrario. Sería conveniente examinar nuestros corazones para estar seguros de que vamos a regocijarnos con Dios cuando en la práctica Él sea el Salvador del mundo en lugar de su destructor. Importantísimo. Recuerde lo que Dios le dijo a Jonás en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Y le dijo Yahvé: ¿tuviste tú piedad de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 hombres que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Para que vean que el Señor se compadece también hasta de las bestias, de los animales. Dios está señalando un problema capital en Jonás. Debemos tener cuidado de que no permitir que nos tiente la misma actitud. Líbranos del mal. Jonás construye una cabaña que proféticamente retrata a quien cumple la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Dios entonces envió una calabacera que le librase de su malestar, la New American Standard Bible. El versículo 6 dice: entonces Yahvé Dios designó una calabacera y creció sobre Jonás para ser una sombra sobre su cabeza y que le librase de su malestar. En hebreo ra, es decir, mal, y Jonás se alegró grandemente con la calabacera. No hay duda, por supuesto, la sombra de la calabacera protegió a Jonás de la incomodidad del sol ardiente también, pero el significado más profundo es el de una liberación de todo mal a través de la fiesta de tabernáculos. Todos vamos a ser muy felices cuando Dios lo haga por nosotros. ¿Por qué entonces envió Dios a un gusano para destruir la calabacera?
Calabacera es la palabra hebrea para la planta de aceite de ricino o literalmente la planta vómito. Cualquiera que haya probado el aceite de ricino puede entender la razón por la que fue llamada vómito. Dios no estaba mostrando que el corazón de Jonás todavía no era perfecto. Necesitaba una buena purga interna de su amargura de corazón y su actitud crítica hacia Nínive. Necesitaba vomitar el mal que todavía tenía residencia en su carne. Como ya hemos demostrado, la eliminación del mal dentro de nosotros viene a través de las dos obras de Cristo, no solo de una. La primera obra de Cristo en la cruz, la Pascua, nos da la justicia imputada. Es una justicia imputada. Somos considerados como si ya fuésemos justos, de verdad, pero por experiencia aún no lo somos. Es decir, cubriendo el pecado, tapando nuestros pecados, no queriendo ver nuestros pecados. Mientras que la segunda obra bajo tabernáculos nos hace realmente justos, es decir, por experiencia, mediante la eliminación de todo pecado. La primera paloma, el primer chivo hablan de cubrir. La segunda paloma, el segundo chivo hablan de quitar, de enviar a campo abierto, de llevar el pecado lejos de nosotros. Jonás no recibió la planta vómito para librarlo del mal, hasta que él construyó una cabaña, y así nos encontramos en este breve final del libro de Jonás una imagen de la fiesta de tabernáculos y la segunda obra de Cristo. Pero esto no es todo, porque Dios mandó un gusano para matar la calabacera, que hizo que Jonás deseara morir también. ¿Qué tiene esto que ver con la historia? Pero cuando amaneció, el día siguiente, Dios dispuso que un gusano, en hebreo tobla, con W, tobla, atacara la planta y se marchitó. Y aconteció que cuando salió el sol, Dios designó un recio viento solano, y el sol caía a plomo en la cabeza de Jonás, por lo que él se debilitó y le pidió con toda su alma morir, diciendo: la muerte es mejor para mí que la vida. Este no era un gusano ordinario. El texto hebreo lo llama un tobla, que es un gusano del cual se extraía el tinte carmesí en la antigüedad. Según el libro de Henry Morris, Base bíblica para la ciencia moderna, en la página 73 dice: cuando la hembra de la especie de gusano escarlata estuviera lista para dar a luz sus crías, ella pegaría su cuerpo al tronco de un árbol, fijándose a sí misma de manera tan firme y permanentemente que nunca volvería a salir de nuevo. Los huevos depositados por debajo de su cuerpo eran por lo tanto protegidos hasta que las larvas se fraguasen y fuesen capaces de entrar en su propio ciclo de vida. Cuando la madre moría, un líquido carmesí teñía su cuerpo y la madera que lo rodeaba. De estos cadáveres de gusanos escarlata hembra se extraían los tintes de color escarlata comerciales de la antigüedad. Esto nos dice que el gusano en la historia de Jonás tiñó la cabaña de rojo, ya que dio su vida para dar a luz las crías. La cabaña será la calabacera, más bien, la calabacera que hacía de cabaña, ¿no? De rojo, ya que dio su vida para dar a luz las crías. ¿No es una imagen perfecta de Cristo que dio su vida para traer muchos hijos a la gloria? El Salmo 22:6 profetiza de Jesucristo en su muerte en la cruz diciendo: yo soy un gusano, en hebreo tobla, y no un hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Cuando Jesús murió, su sangre manchó la cruz, así como el líquido carmesí del gusano manchó el tronco de la calabacera en los días de Jonás. Bueno, pues me disculpan, no he estado mirando, pues a ver si esa traducción estaba correcta. Y en esta línea que leíamos antes, esto nos dice que el gusano en la historia de Jonás tiñó la cabaña de rojo, no la calabacera, como yo había dicho. Bien, continuamos. Hay también un segundo significado de esto.
en la segunda obra de Cristo, representada por la segunda paloma de Levítico 14. Nos encontramos con que la segunda paloma se sumergía en la sangre de la primera paloma que había sido sacrificada. Del mismo modo nos encontramos con que el gusano murió y tiñó la calabacera que se adjuntó a la cabaña. Bueno, aquí leemos otra vez el párrafo este que dice: del mismo modo nos encontramos con que el gusano murió y luego tiñó la calabacera que estaba adosada a la cabaña. En otras palabras, la segunda obra de Cristo en tabernáculos se basa en la primera obra de la cruz en la Pascua. Juntas estas dos obras o ministerios traen la liberación del mal que está dentro de todos nosotros. En la historia de Jonás, el profeta se sentó debajo de una cabaña, pero el mal en su corazón no fue expuesto y cubierto por la sangre hasta que el gusano llegó y destruyó la calabacera. Entonces se manifestó su corazón. Incluso hasta su deseo de morir fue profético, ya que nos muestra que el camino a la vida y la perfección es a través de la muerte de la carne. Debemos identificarnos con la muerte de Cristo en la cruz antes de que podamos identificarnos con Él en su segunda obra de tabernáculos. Por último, hay una conexión entre la calabacera y Nínive. Un gran pez se tragó a Jonás y luego lo vomitó en la orilla, lo que representaba la muerte y la resurrección de Jesús. En el segundo llamado de Jonás a predicar a Nínive, Jonás va a la ciudad del pescado. Nínive significa ciudad del pescado. Y luego se sienta en una cabaña que retrata la fiesta de tabernáculos. Aquí el profeta se sienta debajo de la planta de vómito con el fin de ser perfeccionado. En ambos casos, el vómito representa la resurrección, porque Jonás era un tipo de Cristo. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, también dijo Jesús que pasaría 3 días en el corazón de la tierra. Así como Jonás fue vomitado del vientre del pez, representando la resurrección de entre los muertos, así también Jesús fue resucitado o vomitado, ¿no?, de entre los muertos, por decirlo así. Existe un sistema opresivo en el mundo que es proféticamente llamado Nínive, Babilonia, Egipto y también Jerusalén. La historia de Jonás es una profecía de que la segunda obra de Cristo va a traer el arrepentimiento para el mundo y la salvación de todas las personas. Jonás no quería verles liberados y se quejó amargamente de que Dios no destruyera la ciudad. En esa actitud dejó de ser un tipo de Cristo y se pareció más a los cristianos. No deberemos sentirnos amargados cuando Dios haga esta obra maravillosa. Exigiremos que Dios destruya a esos pecadores y les dé lo que se merecen, o nos regocijaremos por su liberación y perdón. Esta mala actitud surge del mal dentro de nuestro corazón y debe ser debe ser condenada a muerte la actitud, con todas las demás actitudes carnales. Solo cuando nuestro corazón esté bien y cuando veamos Nínive como Dios la ve, estaremos listos para llevarles el Evangelio del Reino, con un corazón de amor verdadero. La fiesta de tabernáculos está diseñada para preparar completamente nuestros corazones para el misterio de la reconciliación del mundo. Bien, otro epígrafe, creo que es el último, poniendo la segunda venida de Cristo en perspectiva. Muchos han enseñado que la segunda venida de Cristo será arrebatar a los cristianos, retirar el Espíritu Santo y dar a luz un anticristo que va a unir al mundo en una guerra inútil contra Dios. Ellos han enseñado que Dios entonces traerá tribulación sobre el mundo durante un periodo de 7 años o tal vez 3 años y medio, que destruirá una gran parte de la población de la tierra misma y la vida en los mares. También ha sido ampliamente enseñado que los judíos
no serán arrebatados, sino que permanecerán en la tierra, y que al menos 144.000 de ellos evangelizarán a muchos incrédulos hasta que Cristo regrese de nuevo a la Iglesia al final de este periodo de tribulación. Estos puntos de vista están en manos de los que probablemente nunca han leído o entendido las leyes de la segunda venida de Cristo. Ahora que se ha estudiado el material anterior, podemos proceder con el Nuevo Testamento y ver lo que esos autores estaban diciendo en realidad. En el próximo capítulo vamos a mostrar cómo debe entenderse el llamado rapto en términos de la fiesta de tabernáculos. Veremos que este evento, llamado en la Biblia el harpazo o el arrebatamiento, es específicamente el punto en la historia donde los vencedores trascienden la carne al recibir el cuerpo glorificado y son capaces de moverse interdimensionalmente entre lo espiritual y el mundo físico. Es el punto en el que serán capaces de cambiar la ropa de lana por la ropa de lino, como Ezequiel 44 dice, que es un tipo de la ropa de lana, que es la ropa del cuerpo materializado, a la ropa de lino, que es el cuerpo espiritual. Con el cuerpo espiritual pueden ministrar en el cielo, y con el cuerpo material pueden ministrar en la tierra, en los dos reinos, en las dos dimensiones. Veremos que la Biblia en ninguna parte dice que estos creyentes abandonarán la tierra durante 7 años o incluso 3 años y medio. De hecho, el propósito de este cambio, de esta transformación, según lo retratado en las dos obras de Cristo, es el de convertir a los ciudadanos de Nínive, es decir, a gente del mundo en general, la ciudad que es símbolo del presente orden mundial opresivo. Esta evangelización no será hecha por los 144.000 judíos, sino por los vencedores. Incluso si tomáramos Apocalipsis 7 literalmente y creyéramos que habrá 12.000 vencedores de cada una de las tribus de Israel, Apocalipsis 7:5 nos dice que solo participarán 12.000 de Judá. Uno podría posiblemente estirar esto añadiendo otros 12.000 de Benjamín y otros 12.000 de Leví, porque estas 3 tribus formaron la nación de Judá en los días de Jesús. Sin embargo, que los judíos sean las ovejas perdidas de la casa de Israel, o que representen a todas las tribus de Israel, se trata de una falsa suposición. El hecho es que el cristianismo se estableció principalmente en los países occidentales, donde la mayor parte de los israelitas habían emigrado de Asiria. Los arqueólogos los llaman los caucásicos porque muchos de ellos pasaron a través de las montañas del Cáucaso, que se encuentran entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Sin embargo, al igual que muchos se propagaron a través de la parte norte de Asia Menor, la actual Turquía, y formaron el grueso de la población de Capadocia, Bitinia y Ponto en el siglo IV, esa zona era una fortaleza particular de la iglesia primitiva. Ahí había unas iglesias, ¿verdad? En otras palabras, la teoría de los 144.000 evangelistas judíos predicando en el tiempo de la gran tribulación comienza a romperse cuando vemos que hay muchos más cristianos israelitas que cristianos judíos. Si todos los israelitas van a permanecer en la tierra durante la gran tribulación, entonces uno tendría que enseñar que solo los cristianos de Asia y África serán raptados y que habrá literalmente decenas de millones de cristianos de Israel en la tierra durante ese tiempo. La cuestión es que estos puntos de vista se basan no solo en un cierto desconocimiento de la ley, sino también en la ignorancia de la historia y la arqueología. Y además, fíjense, si se duda que esos van a predicar los judíos y el Espíritu Santo ha sido quitado de la tierra, como dicen, pues ¿cómo se va a convertir la gente si no está el Espíritu Santo? Es algo, de verdad, que las elucubraciones que nos montamos para justificar nuestros errores a veces son tremendas, ¿no? No pretendemos ser críticos, por supuesto, porque la palabra profetizó que Israel estaría perdida y dada por muerta durante muchos años. Cuando Jacob Israel
Dijo a José en Génesis 48:11, no esperaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tus hijos. Él profetizaba de nuestro tiempo. La Iglesia también pronto dirá, en la Iglesia son la mayoría israelitas que emigraron a estas zonas, ¿verdad? Dirá, nunca esperamos ver a las tribus perdidas de Israel otra vez, pero ahora Dios nos ha permitido ver la promesa de la primogenitura cumplida, porque Israel de hecho ha producido una gran cantidad de hijos, tanto físicos como espirituales. Debido a que la edad de Pentecostés ha llegado a su fin, la edad de tabernáculos ahora está entrando en escena. Una nueva comprensión de la Biblia y de la profecía también vendrá a medida que el plan de Dios se vaya desarrollando. El velo que ha tenido Israel ya está a punto de ser retirado. El velo sobre los vencedores también está a punto de ser eliminado para manifestar la gloria de Dios en el más alto nivel. Esto traerá muchos cambios en nuestra comprensión de Dios y su palabra. Y esto a su vez provocará muchos trastornos en los sistemas políticos y el comportamiento social y cambios en muchos trastornos en los sistemas políticos y el comportamiento social y del comportamiento social vamos a ver, esto está mal. Y esto a su vez provocará muchos trastornos en los sistemas políticos y en el comportamiento social en todo el mundo. Todos los hombres comenzarán a aprender las leyes y los caminos de Dios, y ellos aprenderán a aplicarlos no solo a las acciones individuales, sino también a las leyes y políticas nacionales que traerán la libertad y el jubileo para todos. Bueno, mis hermanos, pues aquí lo dejamos. Como les dije, la semana que viene no voy a estar. Al principio del vídeo les comenté que tengo una cita hospitalaria, entonces pues nos veremos Dios mediante de aquí, no sé, a final de la semana que viene, probablemente si es que hay oportunidad y salgo allí para el jueves o el viernes, y si no ya pues el lunes siguiente. En cualquier caso, retomaremos los vídeos con el libro mío, Reflexiones al otro lado del Jordán, que es, como saben, el resumen de los artículos personales, aunque hay algunos que no son personales, de mi primer blog Finisterre al borde del Jordán. Hasta entonces, les bendigo, les encomiendo a Dios y espero que nos veamos pronto. Que Dios les bendiga mucho.